En este caso le vamos a presentar el proyecto final de mecánica de suelos, estudio de caso. Mi grupo está conformado por María Paula Reyes, Juan Pablo Durán, Gustavo Rodríguez y Adriana Santana, y pues quien les habla, Juan Pablo Rubio. Mi compañero Gustavo va a compartir pantalla y va a comenzar la presentación. Juan Pablo Durán. Bueno, buenas noches. En este caso, pues vamos a explicar un poco sobre el título H de la norma NSR10, que habla pues de estudios geotécnicos. Entonces, principalmente, pues un estudio geotécnico es una investigación del subsuelo, de la misma forma es un análisis, y partiendo de ese análisis, pues se dan unas posibles recomendaciones que sean necesarias para el diseño de una construcción. Paralelo a ello, también se puede decir que es un conjunto de actividades que comprenden el conocimiento de campo, ¿sí? Entonces, hay ciertos ítems que nos lo da la norma. Uno de ellos, pues, es la investigación del subsuelo. Esta investigación consiste en comprender el estudio y el conocimiento del origen geológico de la exploración del subsuelo. Y en este caso, pues tenemos que son apiques, trincheras, perforaciones, sondeos, etc. Análisis y recomendaciones, pues esta es como la interpretación técnica deducente a la caracterización del suelo. En la parte de tipos de estudios, vamos a tener dos tipos de estudios según la norma, ¿sí? Que es el estudio geotécnico definitivo y el preliminar. Cuando hablamos de definitivo, quiere decir que este es relativo a las condiciones físico-mecánicas del subsuelo. Este consta de un nombre, de un resumen de reconocimiento de campo y un resumen de análisis o un resultado final. De la misma forma, pues también contiene lo que son recomendaciones y lo que es anexos. Entonces, pues básicamente vamos a enfatizar nuestro proyecto, nuestro estudio de caso con un estudio geotécnico definitivo, que lo veremos más adelante. El otro estudio, pues, es el preliminar, que lo que básicamente muestra es el entorno geológico y geomorfológico. También debemos tener en cuenta el agua subterránea al momento de hablar de estudios geotécnicos. El agua produce una disminución de las propiedades, en este caso pues flujo y erosión interna. También debemos hablar de factores de seguridad. Nosotros pues como ingenieros debemos tener en cuenta lo que es la seguridad, ¿sí? Que nuestras edificaciones tengan un alto estándar de seguridad y pues eso es básicamente. El comportamiento aparente. Bueno, el comportamiento aparente del criterio de Moore-Koolhof, que está dividido en dos aspectos. Los estáticos, cimentaciones superficiales, y los estáticos, cimentaciones profundas. En la parte de factor de seguridad indirecto, es un factor de seguridad geotécnico real. Este factor de seguridad geotécnico básico se nota o está simbolizado con las letras F, B, S. Bueno, todo esto respecto a la norma. También debemos tener en cuenta las caracterizaciones geotécnicas del suelo. Eh, Aquí abarca un aspecto muy importante que son las unidades de construcción, las cuales que se clasifican en baja, media y alta y especie. Dichas unidades eh, las podemos denotar por categorías, pues. Debemos tener en cuenta que existen suelos granulares y suelos no granulares. Si hablamos de los no granulares, son aquellos que cumplen con las condiciones de suelos no cohesivos. Un suelo granular es el que tiene un límite líquido menor o igual al 30% y un límite plástico menor o igual al 10%. Entonces, pues esto es básicamente lo que nos habla
a grandes rasgos la norma. Puede pasarlo a la siguiente, compañero. Bueno, contenido de un estudio de suelo según la NSR10. Bueno, aquí nos enfatizamos en el contenido como tal que debe tener pues, el estudio de un suelo. Entonces nos dice que en primera medida debe contar con un minucioso estudio geotécnico para garantizar un comportamiento adecuado de la edificación. Entonces, como les decía anteriormente, pues nosotros como ingenieros, independientemente de la especialización que tengamos, nuestro objetivo principal es brindarle a los residentes una buena seguridad. Entonces, lo que nosotros investigamos y lo que debería contener un suelo según un estudio de suelo según la norma es primero una investigación del subsuelo, una expiración del subsuelo. De la misma forma también se debe cuantificar las características físico-mecánicas e hidráulicas del subsuelo. Bueno, aquí básicamente estos estudios lo hace pues un ingeniero que esté especializado en suelos. El paso siguiente son los análisis y las recomendaciones. En estos análisis y recomendaciones debe ir la caracterización del suelo y la evaluación de posibles mecanismos de falla. Seguido a ello, se debe definir el tipo de estudio a realizar. Anteriormente la norma pues, nos mencionaba que existía un estudio preliminar y un estudio definitivo. Entonces, pues debemos definir qué tipo de estudio pues, vamos a realizar. Seguido de ello, pues vamos a tener un contenido, ¿sí? Lo primero que se va a ver enfatizado es el proyecto como tal, o sea, el nombre, el plano de localización y el objetivo de estudio y descripción del proyecto. En segundo plano, pues debe ir la parte del subsuelo, o sea, la morfología del terreno, las características físico-mecánicas del terreno, entre otras cosas. Por último, se hace un riguroso análisis geotécnico, que esto es como lo más importante y lo que se va a concluir respecto a ese estudio, que primero debe tener un resumen de los análisis y segundo, debe tener unas recomendaciones. Por último, va a haber una parte de anexos, que es como tal, son los planos de localización regional, ubicación de trabajo de campo, registro de perforaciones, resultado de prueba de ensayo y listo. Seguidamente de la investigación referente a los estudios de suelos, entonces buscamos un estudio de suelo real donde pudiéramos hacer la comparación. En este caso utilizamos el del proyecto Centro de Vida del municipio de Lejanía del departamento del Meta. Este estudio fue realizado por la empresa JN Proyectos. Entonces vamos a hacer la verificación si cumple o no cumple de acuerdo a la norma anteriormente explicada. Entonces, inicialmente nos dice que el proyecto debe de mirar, se debe evidenciar, perdón, el nombre del proyecto. Entonces aquí colocamos la evidencia que el proyecto que escogimos, el estudio que escogimos, sí presentaba su nombre de lo que se iba a hacer. Entonces sí cumplía en este aspecto. Siguiente, por favor. Uno de los otros requisitos era la localización del proyecto, entonces colocamos las evidencias de que también cumplía la localización, también mostraba el objeto de estudio, entonces que eran los principales objetivos de este, pues que era garantizar la seguridad y analizar la estabilidad de las infraestructuras que se iban a hacer. También se comenzó a mirar si él cumplía con absolutamente todos los requisitos de la norma. Siguiente, por favor. Vale, entonces también decía que debía hacer un estudio del subsuelo, entonces en este había un monitoreo del terreno, se hacía la investigación de campo,
Entonces, este estudio también, según lo evidenciado, sí presentaba esto, porque mostraba también toda la parte de niveles freáticos y todo lo que tenía que ver con la parte del estudio del subsuelo. También nos mostraba la forma en la que realizaron los laboratorios y los resultados en estos. Nos daban también a conocer el contenido de humedad del suelo y asimismo nos daban recomendaciones de cómo se debían de hacer las cimentaciones, las excavaciones y todo conforme al proyecto según estos laboratorios que realizaron. Siguiente, por favor. De igual manera, entonces mostraban el perfil estratigráfico de esta zona, mostraba el análisis de capacidad portante y todo lo que tenía que ver con a lo anteriormente ¿sí? evaluado en los análisis de laboratorio. También mirábamos, hacían ya el evalúo de cuál era la cimentación y cómo se debían de hacer los asentamientos para este proyecto. Evaluaban la sismoresistencia de este. Una de las obligaciones para hacer un diseño de estudio de suelos es también mirar qué efectos tiene este en las construcciones o en las viviendas aledañas. En este caso, el ingeniero tiene la capacidad de mirar si esto sí es necesario o no es necesario realizarlo. El suelo que nosotros escogimos, el ingeniero a cargo veía que no era necesario y por ende no se evidencia en el estudio de suelos. Por eso en esta parte no cumple. Y también en la norma dice que se deben demostrar todos los anexos. Entonces, en el estudio de suelos del proyecto Centro de Vida se evidenciaban todos los anexos que contenían los laboratorios, los análisis, las recomendaciones y todo para que funcionara correctamente el proyecto. Hay dos cosas que se deben de tener en cuenta a la realización de un estudio de suelos y es que debe estar a cargo por un ingeniero civil que debe de tener más de 5 años de experiencia en estudios y diseños geotécnicos, en cimentaciones. Y también que la responsabilidad, el cumplimiento de la norma no exime la responsabilidad del ingeniero porque él debe abarcar y hacer todo lo concerniente para garantizar una seguridad del mismo. Listo, retomando, pues nosotros realizamos unos laboratorios que se fueron indicados durante el transcurso del semestre. Entonces voy a explicar uno de los cuales que nosotros realizamos, es el de granulometría. Es un laboratorio que se hace principalmente cuando uno recoge o tiene un material. En este caso escogimos un material de una obra que se estaba realizando. Se escogió aproximadamente cierto porcentaje de material, de grava, gravilla y todo, o sea, iba bastantes partículas, de media, de 3/4, de octavo, así sucesivamente. Entonces, ¿qué se hizo? Primero que todo, al coger el material, pues llegamos al laboratorio, se hizo el primer paso, que fue pesar el material. Pasamos de pesar el material a pasar al secado del material, porque el material se encontraba húmedo. Después de secar el material, pasamos a pesar el material seco, porque intentamos saber el porcentaje también de humedad que se encontraba en el material. Realizamos un cuarteo con el material seco, donde se cogieron dos lados, dos lados, y se volvió a pesar el material, para así ese peso que se encontraba allí, realizar la parte del tamizaje, donde tomamos tamices desde 3 pulgadas hasta 200, un tamiz de 3 pulgadas hasta 200 bueno, hasta 1200, y hicimos el cuarteo el tamizado que se requería paso a paso con todo el material que tomamos del cuarteo. El tamizaje se ve en el paso 7 de todo el material. Después de eso se pasó a dividir las porciones
de cada uno de los tamizajes. Ahí están divididos entre pulgada, pulgada y media, 3/4, 3/8, tamiz número 10, 30, así sucesivamente. Se obtuvo en el tamiz número 40 cierto porcentaje y en el fondo también, donde cual sacamos una muestra para realizar el siguiente laboratorio que teníamos que realizar. Y comenzamos acá, en la parte de cálculos. Pues como les dije, tomamos con la parte de un peso inicial, que en este caso fue 26.230 kilos. Hicimos el cuarteo de ese peso, que nos dio ese porcentaje. Entonces el tamaño máximo nominal de nuestro caso es de 1 pulgada, de 1,5 pulgadas. El peso de la bandeja cuando estaba seco, pues se tomó el porcentaje, el peso húmedo también, y se halló la parte de la humedad del material, que en este caso es de 1.03, y así sucesivamente se hizo. Lo que se realizó el siguiente paso, ya teniendo obtenido todos estos resultados y teniendo los pesos de cada uno de los tamizajes, entonces, ¿qué se hace? Se pesa cada uno de los porcentajes, se saca la masa retenida que tuvo cada tamiz. Después de eso se hace un cálculo de retenido que se encontraba en cada tamiz, y así sucesivamente se hace el retenido acumulado y lo que pasa. ¿En qué sentido? Pues en cada porcentaje cuánto pasó, y de lo que se pesó cuánto pasó, ahí está reflejado en el tamiz que nosotros teníamos, y se va a ver reflejado también en la gráfica que se realizó, que es del análisis granulométrico. Pero que es la de la curva granulométrica. Entonces, de la curva granulométrica se obtienen los datos, los cuales se van a graficar de la siguiente forma. Se grafica primero los tamizajes, se grafica el valor de cada tamiz, que eso va en el eje X, y lo que pasa que va en el eje Y. Entonces, en la gráfica se ve los valores, aquí están referenciados con cada uno de sus valores. Se ha diferenciado y se pone en la gráfica, se ve reflejado que la gráfica va de forma descendente, va de una buena forma, y se obtienen unas líneas, las cuales nos van a indicar una fórmula para obtener un porcentaje, que ya ahorita se explicará, y se hace el siguiente procedimiento, pues, para verificar si el tamizaje fue bien hecho y todo lo demás. Entonces, ¿qué se hace acá? Pues ya al momento del análisis de resultados, pues primero que todo se comprueba, y podemos referenciar mediante la gráfica, como ya lo estaba explicando, que en el laboratorio los datos fueron correctos, y acá se puede diferenciar que fueron correctos, porque obviamente la gráfica va en descenso, no va en caída así plena, sino va en un descenso moderado. Eso es lo que quiere decir que el tamizado, o sea, estuvo bien gradado, y que los porcentajes fueron acordes a lo que se realizó de cada uno de los tamizajes. Y también se está identificando que la granulometría es continua. Esto quiere decir que el material que se escogió, o que el material que se escogió en del suelo, contiene todos los tamaños de las partículas. Entonces contiene desde la partícula más grande, que nosotros escogimos en este caso, si lo vamos a sacar la tabla, fue de 3 pulgadas, hasta el más pequeño. Y se sabe que entonces al momento de obtener todas las partículas, también se puede dar a entender que estuvo bien hecho la parte del tamizaje, la parte de la granulometría. Sigue mi compañera. En el laboratorio de granulometría por hidrómetro, entonces inicialmente utilizamos la muestra de la porción retenida en el tamiz número 10. Lo que hacemos es pesarla. Seguidamente a esto le agregamos los 125 mililitros de solución de hexametafosfato de sodio. Después de esto ya lo pasamos al agitador tipo A.
durante 1 minuto. Después de tenerlo ahí, lo que hacemos es con agua destilada, lavamos muy bien el vaso en el que lo agitamos y después le agregamos, llenamos la probeta hasta 100 mililitros y de agua destilada, ¿no? Y le agregamos esta solución, tapamos, le damos 60 vueltas a esta muestra y la dejamos en una superficie totalmente plana. Después de dejarla en la superficie totalmente plana, pasamos a hacer la toma de la lectura de la temperatura y utilizamos también la toma del hidrómetro. Lo que hacemos es en tiempos de 2, 5, 15, 30 minutos, 50, 60 minutos, 120 minutos, hacemos la muestra, la toma de la lectura de la temperatura y del hidrómetro. Entonces, para esto también tenemos que dejar reposando la muestra 24 horas y a las 24 horas se vuelve a realizar la muestra de este. Siguiente, por favor. Ya después de pasadas las 24 horas y de tomar la lectura de estos datos, pasamos a lavar la muestra muy bien en el tamiz 200 y después lo llevamos al horno durante 24 horas. Después de las 24 horas procedemos a pesarlo y a tamizarlo nuevamente. Siguiente. Bueno, entonces ya aquí con los cálculos lo que hacemos es sacar el factor de corrección por humedad hidroscópica. También también sacamos los porcentajes de suelo en suspensión, sacando la masa seca del horno, del suelo empleado en el ensayo del hidrómetro, y también sacamos la masa de la muestra total. Siguiente. Aquí registramos los datos obtenidos, entonces como se ha dicho anteriormente, en los tiempos establecidos, la lectura del hidrómetro y la lectura de la temperatura. Nosotros nuestra temperatura fue constante de 29 grados. Utilizamos un hidrómetro de 152H. Este se debe tener en cuenta para el momento de los cálculos. ¿Qué de hidrómetro utilizamos? ¿El 151H o el 152H? Siguiente. Siguiente. El objetivo principal del laboratorio de límites de consistencia del suelo es para determinar la humedad bajo la cual el suelo se comporta como material plástico. El procedimiento para lo del límite líquido se lleva a cabo primero del material que pasa por el tamiz número 40. Se retira una fracción de este material ya cuando está seco de 100 a 150 gramos. Se coloca la muestra de la taza en la taza y luego se adiciona agua destilada medida en una probeta de acuerdo a lo que indica la norma. Al obtener una mezcla del agua destilada y la muestra de suelo homogénea, se vierte una parte de esta muestra en la cazuela de Casagrande, explayándola de modo que ocupe más o menos 2/3 de la superficie de la cazuela. Siguiente, por favor. Se alisa la muestra con una espátula de manera que su espesor en la parte central del material sea de 1 centímetro. Se hace una ranura con el acanalador según el plano de la cazuela en medio de la masa de suelo. También se gira la manivela a una velocidad de 2 vueltas por segundo contando el número de golpes hasta constatar de que la ranura se ha cerrado hasta la longitud de 1 pulgada.
Se retira la cantidad de material en la parte de las ranuras que se unieron para determinar el contenido de humedad con esta muestra. Y se remezcla nuevamente las muestras para poner estas en un estado de fluidez y se repite el conteo de golpes. Cada muestra se deposita en un recipiente y se pesa individualmente. Se colocan las muestras dentro del horno hasta que la masa quede seca y se vuelve a pesar ya cuando ésta se encuentre fría. Siguiente, por favor. Los cálculos, se debe hallar el contenido de agua para que cada porción de suelo, y se tiene en cuenta la expresión de porcentaje de humedad es igual a la masa húmeda menos la masa seca sobre la masa seca por 100. Esto es para cada una de las muestras que se encuentran entre los golpes de 25 a 35, 20 a 30 y 15 a 25. Ahí se ven cada uno de los porcentajes de las muestras. Siguiente, por favor, Gustavo. Se tienen los golpes de menor a mayor y el límite de líquido, se toma el límite de líquido promedio, sumando cada uno de los porcentajes y dividiéndolo en 3, que son el número de muestras que se tomaron. Siguiente. Bueno, se tiene un límite promedio de 24.81% y al realizar los cálculos y analizar estos datos, se determina que los resultados de los límites promediados se manejaron de manera correcta de acuerdo a los pasos de la norma INVIAS 125. Siguiente. Límite plástico. Este límite de plástico tiene como definición que es el contenido de la humedad en que el suelo deja de ser plástico para volverse quebradizo. El procedimiento para este laboratorio es que se toma una porción del suelo sobrante que ya se preparó para el límite líquido y se reduce la humedad hasta que alcance una consistencia para ser enrollado sin que se peguen las manos. Se forman rollitos de masa, desde la masa, rodando en una placa de vidrio con la palma de la mano. El rollo debe ser a lo largo de su longitud, debe tener un diámetro uniforme. Se selecciona nuevamente otra porción y se repite el proceso anterior hasta que en el recipiente hayan 6 gramos de la muestra. Esa muestra también se lleva al horno y se seca para determinar el contenido del agua que se encuentra en la mezcla. Siguiente, por favor. En esto se calcula el porcentaje de humedad, el porcentaje de la masa, el peso de la masa. También se tiene en cuenta el peso de la masa cuando se encuentra seca y ya el peso total para sacar el índice de plasticidad que se tiene en cuenta con el límite líquido menos el límite plástico. Ya, siguiente, por favor. Como análisis de estos resultados, se tiene que los cálculos realizados y los datos obtenidos, este ensayo es de 16,16% y un índice de plasticidad de 8.65, y al tener un índice de plasticidad menor que 10 se considera que el suelo es limoso. Para este se tuvo en cuenta la norma INVIAS 126. Bueno, este laboratorio consiste básicamente en extraer una muestra inalterada pues del
del terreno donde se pensaba construir. Entonces, en el paso 1, pues obtenemos la muestra del terreno. Entonces, esto se hace mediante un tubo Shelby, el cual se le hace un orificio al subsuelo y este se les trae pues dicha muestra. Cabe recalcar que pues aquí se ve evidenciado que el suelo tiene una capa como de escombro, entonces pues se vio la necesidad de remover esa capa para luego injertar el tubo en el subsuelo. Ya en la parte del paso 2 vemos que obtenemos ya la muestra del suelo y esta debe ser sellada con vinipel, en este caso que utilizamos pues vinipel, y esto se hace pues para que el suelo mantenga sus propiedades. Una de las más importantes pues es la humedad. En la parte del paso 3 pues esto ya se hace en laboratorio. Entonces aquí lo que estamos extrayendo es la muestra del suelo mediante un extractor de muestra, como se ve evidenciado en el paso 4. Siguiente. Bueno, el paso 5 y 6 hace alusión a tomar una pequeña cantidad de muestra, o sea, una pequeña cantidad significable de muestra, y la cual pues se va a pesar, como se muestra en el paso 5, y luego se va a, se le va a aplicar parafina, esto con el fin de que al momento de echarla al agua, pues esta no se desintegre. Entonces aquí en el paso 7 y 8 lo que vamos a hacer es eh, injertar la muestra con parafina dentro del agua para así conocer su volumen, el volumen del suelo como tal, que va a ser utilizado más adelante para ciertos cálculos. Bueno, este laboratorio lo que busca es encontrar o dar a conocer la humedad del suelo, ¿sí? Entonces, si bien nosotros como ingenieros debemos tener en cuenta un factor muy importante al momento de una construcción es la humedad. Entonces, aquí lo que hicimos fue extraer otra muestra diferente a la que extrajimos anteriormente. Y esta muestra es utilizada, pues, como les decía anteriormente, para encontrar humedad. Entonces la pesamos y luego es llevada al horno por 24 horas. Entonces pues tenemos el peso húmedo y tenemos el peso seco para luego encontrar el porcentaje de humedad. Bueno, aquí en la parte de cálculos tenemos que W pues es el peso del suelo como tal, que fueron 139,8 gramos. Eh, También tenemos el peso de la parafina, que es simplemente restarle la muestra del peso sin parafina menos la muestra del peso con parafina. Entonces, pues ya en este caso nos dio que el peso de la parafina es de 4,9 gramos. De la misma forma, pues vamos a hallar el volumen de la parafina. Debemos tener en cuenta que eh, partimos de la fórmula de densidad, que densidad es igual a masa sobre volumen. Si despegamos volumen, pues es igual a la masa sobre la densidad. Entonces, el volumen de la parafina nos dice que es 5,326 eh, centímetros cúbicos. También debemos tener muy en cuenta que la parafina tiene una densidad de 0,92 0,92 gramos sobre centímetro cúbico. Bueno, posteriormente a ello vamos a hallar la humedad, que en este caso el porcentaje de humedad nos dio un 18,77%. Debemos de tener en cuenta que la humedad no debe, para una construcción apropiada, no debe superar al 50%. Entonces, pues, en este caso, pues, asumimos que
el suelo cuenta con un porcentaje de humedad apta, se puede decir, para una construcción. Luego de ello tenemos los pesos unitarios, el peso húmedo y el peso seco. Se dice que pues el peso se debe dar en unidades de kilonewton sobre centímetro cúbico. Entonces pues aquí lo que hacemos es, tenemos el porcentaje, el peso húmedo, y a este lo vamos a multiplicar por la gravedad. En este caso pues tomamos que fue 9,8. Entonces, como resultado final, pues nos dio que el peso húmedo es de 27,342 kilonewton sobre centímetro cúbico y el peso unitario es de 23,021 kilonewton sobre centímetro cúbico. Bueno, un análisis de resultado, pues debemos tener en cuenta que, como les decía anteriormente, la humedad, ¿sí? Entonces, pues para este caso, nos dio un porcentaje de humedad favorable para realizar una construcción. Entonces, pues, eso es todo. Bueno, en general yo le voy a explicar el último laboratorio que es coeficiente de permeabilidad. Pues, ¿para qué hacemos este laboratorio? Pues primero para probar el movimiento del flujo pues, a través de un medio poroso. En este caso, como vemos en el paso 1, no se utilizó un medio poroso, sino ya pues grava que pudiera cumplir con el mismo, pues, ese mismo valor que un medio poroso que cubriera todos esos espacios vacíos entre ellos y que pues pudiéramos hacer esa prueba. Eh, por siguiente, pues en el paso 2, como vemos, primero tomamos la altura de donde ingresa el agua por el tubo hasta llegar al contenedor que pues, contiene nuestra muestra para luego pasar pues, a llenarlo, pero pues al llenarlo, pues el, pues, a estar en ese lugar, la muestra en ese contenedor, bajar unas burbujas que van a hacer ese aire pues, que hay dentro del contenedor. Entonces pasamos al paso 3, como estamos viendo, pues a sacarle el aire para que el contenedor quedara totalmente pues, lleno de agua y pues ahí probar ese flujo que pasa por ese material. Pues a lo último pues sacamos los cálculos que fueron tres muestras, que es las que estamos viendo ahí en pantalla, para ahí sí pues primero mostrarles los datos que tenemos la altura del embudo a la entrada, que fue la medida que tomamos donde ingresa el agua, donde entra el contenedor, que fue 97,3 centímetros, y la longitud del material, que es en total 14 centímetros, y el diámetro del anillo, que fue 63,3. Paso, compañero. ¿Qué tenemos que hallar con esto? Pues con la ley de Darcy, que es la que nos aparecía en el formato del laboratorio, pues debemos hallar la constante de permeabilidad. Pero ¿qué pasa? Que nos hace falta unos valores como es I, que es la caída del agua, y A, que pues es del contenedor. Entonces, pues primero que todos los hallamos, hacemos sus reemplazos con los datos que ya tenemos para así aplicar la otra ley de Darcy, que ya es para hallar la constante de permeabilidad que hubo en esas tres tomas que tuvimos, que como podemos ver, que ahí aparecen en centímetros sobre segundo, para luego pasar a hallar el volumen final que tuvo cada muestra, que ahí también la vemos, reemplazamos los valores y nos dieron en centímetros cúbicos sobre segundo. Pasa, compañero. Bueno, pues en el análisis de resultados, pues podemos decir que pues este medio poroso, bueno, esa grava tenía que cumplió la misma función que lo pudo hacer un medio poroso, ya que pues el medio poroso pudo absorber más ese líquido. Entonces, pues en este caso
esa grada pequeña sí cumplió, y pues podemos decir que en el análisis de resultados, pues la constante de permeabilidad fue baja, y pues el volumen que pasó por cada pues, toma que pasamos, que tuvimos, fue lo normal en este caso. ¿Pasa, compañero? Bueno, en general, por último, pues las referencias en las que hicimos los laboratorios, que las puede ver en pantalla, que son las normas INVIAS de 123 a 13, de 125, 126, 180, y la norma NSR 10 del decreto de 926 del 1903. Y eso sería todo, ingeniera. Sería todo nuestro laboratorio. Muchas gracias.